Imagina encontrar un lugar que los antiguos egipcios ocultaron durante más de 3000 años. Un santuario tan sagrado que su ubicación se borró deliberadamente de todos los registros oficiales. Esto no es una película de aventuras, es lo que está ocurriendo ahora mismo en el desierto egipcio. En las arenas del Alto Egipto, cerca de la antigua ciudad de Dendera, algo extraordinario ha comenzado a emerger. Los lugareños siempre susurraron sobre este lugar, contando historias que sus abuelos les habían transmitido generación tras generación. Hablaban de un templo perdido dedicado a Hathor, la diosa del amor y la música, pero también de la muerte y el renacimiento. Durante décadas, los arqueólogos pensaron que estas historias eran solo leyendas del desierto. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que estas leyendas tenían una base completamente real. En el año 2020, un equipo de investigadores egipcios notó algo extraño en las imágenes satelitales de la región. Había patrones geométricos bajo la arena que no encajaban con las formaciones naturales del terreno. Lo que descubrieron cambió todo lo que creíamos saber sobre el culto a Hathor en el antiguo Egipto. Pero antes de revelar los hallazgos más impactantes, necesitas entender quién era realmente Hathor y por qué los antiguos egipcios habrían construido un santuario tan secreto en su honor. Hathor no era una diosa cualquiera, era una de las deidades más poderosas y complejas del panteón egipcio. Los textos antiguos la describían como la Dama del Cielo, la Madre de los Dioses y la Señora del Más Allá. Pero tenía un lado oscuro que pocas veces se menciona en los libros de historia. En algunos relatos, Hathor se transformaba en Sekhmet, una leona feroz que casi destruye a la humanidad por orden del dios Ra. Esta dualidad entre creación y destrucción, entre amor y muerte, era fundamental en su culto, y aquí es donde la historia del santuario perdido se vuelve realmente fascinante. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que este templo no era un lugar de culto ordinario. Las primeras excavaciones revelaron algo inmediatamente extraño. A diferencia de otros templos egipcios, este santuario estaba construido hacia abajo, excavado directamente en la roca del desierto. No se alzaba hacia el cielo como los templos tradicionales, sino que descendía hacia las profundidades de la tierra. Era como si los antiguos constructores hubieran querido ocultarlo no solo de los ojos humanos, sino también de los dioses. La entrada principal estaba sellada con bloques de granito que pesaban más de 5 toneladas cada uno. Pero lo más inquietante era la serie de advertencias grabadas en jeroglíficos alrededor del acceso. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios o los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que estas inscripciones no eran decorativas, sino advertencias reales dirigidas a mantener alejados a los intrusos. Una de estas inscripciones, traducida recientemente, dice: "Que no entre aquí quien no comprenda el doble rostro de la dorada. Que no despierte lo que duerme en las profundidades". Los egiptólogos tardaron meses en descifrar completamente estos textos, y cuando lo hicieron, muchos comenzaron a preguntarse si realmente deberían continuar con las excavaciones. Pero continuaron, y lo que encontraron en el interior superó todas sus expectativas. La primera cámara contenía murales perfectamente preservados que mostraban rituales nunca antes documentados en la egiptología. Estas pinturas representaban ceremonias nocturnas donde los sacerdotes de Hathor realizaban lo que parecían ser comunicaciones con los muertos. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que estos rituales eran completamente diferentes a cualquier práctica religiosa conocida del antiguo Egipto. En lugar de preparar a los muertos para su viaje al más allá, estos sacerdotes parecían estar tratando de traer de vuelta a los espíritus de los difuntos al mundo de los vivos. En el centro de la primera cámara encontraron algo que dejó perplejos a todos los expertos: una mesa de piedra negra con canales tallados que formaban símbolos astrológicos complejos. La piedra no era de origen local. Los análisis geológicos revelaron que provenía de una cantera situada a más de 600 kilómetros de distancia, en el sur de Egipto. Transportar un bloque de esa magnitud, esa distancia, habría requerido una organización y recursos enormes. Pero la verdadera sorpresa estaba más profundo. Una escalera tallada en la roca conducía a una segunda cámara y luego a una tercera. El santuario tenía al menos 4 niveles subterráneos, cada uno más elaborado y misterioso que el anterior. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que la construcción de este complejo subterráneo habría tomado décadas, posiblemente durante el reinado de varios faraones. En la segunda cámara, los arqueólogos hicieron un descubrimiento que cambió por completo su comprensión del sitio.
Encontraron los restos de una biblioteca subterránea con papiros y tablillas de arcilla en un estado de conservación extraordinario. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que esta biblioteca contenía textos que no aparecen en ningún otro lugar de Egipto. Estos documentos describían rituales de renovación del alma, que supuestamente permitían a ciertas personas experimentar la muerte y regresar con conocimientos del más allá. Los textos mencionaban que estos rituales solo podían realizarse durante eclipses lunares específicos, cuando Hathor estaba en su aspecto más poderoso y peligroso. Uno de los papiros, fechado durante la dinastía 18, contiene el testimonio de un sacerdote llamado Amenhotep, que afirmaba haber caminado entre los muertos y regresado para contarlo. Su relato describe un viaje a través de lo que él llamaba los 7 velos de Hathor, cada uno representando una fase diferente entre la vida y la muerte. Lo más perturbador de estos textos es que no los escribió una sola persona. Los análisis de escritura revelan que al menos 12 individuos diferentes contribuyeron a estos documentos a lo largo de varios siglos, todos relatando experiencias similares de muerte temporal y comunicación con espíritus. En la tercera cámara, el misterio se profundizó aún más. Las paredes estaban cubiertas con un mapa estelar increíblemente detallado, que mostraba constelaciones y patrones astronómicos que no coincidían completamente con el cielo nocturno, conocido por los antiguos egipcios. Algunos investigadores sugieren que este mapa podría representar el cielo tal como se veía desde un lugar diferente de la Tierra o incluso en una época muy anterior. Pero lo que realmente impactó a los arqueólogos fue el centro de esta cámara. Allí encontraron una estructura circular de piedra con 13 asientos dispuestos en círculo alrededor de una estatua de Hathor, diferente a cualquier representación conocida de la diosa. En lugar de su típica forma de mujer con cabeza de vaca o cuernos de vaca, esta estatua la mostraba con múltiples rostros, cada uno mirando en una dirección diferente. La versión tradicional, recogida en textos antiguos y leyendas locales, cuenta que Hathor podía ver simultáneamente el pasado, el presente y el futuro, aunque científicamente todavía no hay consenso al respecto sobre el significado real de esta representación múltiple. Lo que sí sabemos es que los 13 asientos estaban diseñados para permitir que quienes se sentaran en ellos miraran directamente a uno de los rostros de la estatua. Los análisis de los asientos revelaron rastros de sustancias químicas que los expertos aún están tratando de identificar completamente. Algunos componentes parecen ser de origen vegetal, posiblemente alucinógenos naturales que crecían en el Valle del Nilo hace miles de años. Esto sugiere que los rituales realizados en esta cámara podrían haber involucrado estados alterados de conciencia. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que la cuarta y última cámara contiene el hallazgo más extraordinario de todos. Esta cámara es completamente diferente a las anteriores. Sus paredes están cubiertas de oro y electrum, y en el centro se encuentra un sarcófago que no contiene una momia, sino algo mucho más extraño. Dentro del sarcófago había un espejo de obsidiana perfectamente pulido, rodeado de cristales que no son nativos de Egipto. Los análisis sugieren que estos cristales provienen de regiones tan lejanas como el Himalaya y los Andes sudamericanos. Esto plantea preguntas inquietantes sobre las conexiones comerciales y culturales del antiguo Egipto que van mucho más allá de lo que los historiadores habían imaginado. El espejo de obsidiana está grabado con símbolos que combinan jeroglíficos egipcios tradicionales con caracteres que no pertenecen a ningún sistema de escritura conocido del mundo antiguo. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que estos símbolos podrían representar un lenguaje ritual secreto usado exclusivamente por los sacerdotes de este santuario, pero el espejo de obsidiana era solo el comienzo de algo mucho más perturbador. Cuando los investigadores intentaron fotografiar la superficie del espejo, sus cámaras captaron reflejos que no correspondían con las personas presentes en la habitación. Las imágenes mostraban figuras vestidas con túnicas que parecían estar realizando rituales alrededor del mismo espejo, como si el objeto hubiera conservado de alguna manera los ecos visuales de ceremonias realizadas hace milenios. Los cristales que rodeaban el espejo tampoco eran elementos meramente decorativos. Análisis espectrométricos realizados en laboratorios de El Cairo revelaron que estos minerales habían sido tallados con una precisión que desafía las capacidades técnicas conocidas del antiguo Egipto. Cada cristal estaba orientado en un ángulo específico para reflejar la luz, de manera que creaba patrones luminosos complejos sobre las paredes doradas de la cámara. Estudios publicados en revistas especializadas como la Revista de Estudios Egipcios o los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto sugieren que estos patrones de luz podrían haber sido utilizados como una especie de calendario astronómico tridimensional.
Durante ciertas épocas del año, cuando la luz solar penetraba en la cámara a través de aberturas cuidadosamente calculadas, los cristales proyectaban símbolos específicos sobre las paredes que correspondían con eventos celestes importantes. Sin embargo, lo que realmente inquietó a los arqueólogos fue descubrir que el santuario no había permanecido completamente abandonado durante estos 3 milenios. En varias cámaras encontraron evidencias de visitas posteriores, algunas datadas durante el periodo ptolemaico y otras incluso más recientes, del siglo XVIII de nuestra era. Alguien había estado manteniendo el lugar en secreto durante todos estos siglos. Los registros ocultos encontrados en una cámara lateral revelaron que una hermandad secreta de sacerdotes había continuado visitando el santuario mucho después de la caída del imperio faraónico. Estos guardianes secretos, que se hacían llamar los custodios del doble horizonte, habían preservado no solo la estructura física del templo, sino también sus rituales más esotéricos. Entre los papiros más tardíos se encontró el diario de un sacerdote copto del siglo XIV, que describía encuentros regulares con lo que él llamaba las sombras que hablan. Según su testimonio, cada luna nueva, durante décadas, había descendido al santuario para realizar ceremonias que permitían la comunicación con espíritus de antiguos sacerdotes de Hathor, que, según él, nunca habían abandonado realmente el lugar. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que la evidencia más sorprendente de esta continuidad ritual se encontró en la quinta cámara, cuya existencia no había sido detectada inicialmente. Esta cámara adicional fue descubierta cuando los investigadores notaron corrientes de aire que no podían explicar con la arquitectura conocida del complejo. La quinta cámara contenía algo que ningún arqueólogo esperaba encontrar: un observatorio subterráneo completamente funcional. El techo de esta sala había sido diseñado con un sistema de espejos de metal pulido, que dirigían la luz de las estrellas hacia instrumentos de medición astronómica de una sofisticación extraordinaria. Los instrumentos encontrados aquí incluían astrolabios de bronce con graduaciones tan precisas que rivalizaban con los mejores instrumentos astronómicos del Renacimiento europeo. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que estos instrumentos no solo se utilizaban para observar los cielos, sino para predecir eclipses, conjunciones planetarias y otros fenómenos astronómicos con una precisión asombrosa. En las paredes de esta cámara astronómica, los arqueólogos descubrieron lo que podría ser el calendario más complejo jamás creado por una civilización antigua. Este calendario no se basaba únicamente en los ciclos solares y lunares conocidos por los egipcios, sino que también incorporaba los periodos orbitales de los planetas visibles y ciclos astrológicos que requerían observaciones continuadas durante siglos para ser calculados. La versión tradicional, recogida en textos antiguos y leyendas locales, cuenta que los sacerdotes de Hathor poseían el don de la profecía, aunque científicamente todavía no hay consenso al respecto. Sin embargo, los cálculos encontrados en esta cámara sugieren que sus profecías podrían haber sido en realidad predicciones basadas en cálculos astronómicos increíblemente avanzados. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que algunos de estos cálculos astronómicos incluían predicciones de eventos que no ocurrirían hasta el siglo XXI. Entre estos pronósticos se encontraban fechas que corresponden exactamente con eclipses solares totales que han ocurrido en los últimos 20 años. Pero quizás el descubrimiento más escalofriante fue encontrar una serie de cámaras selladas que los propios antiguos egipcios habían clausurado deliberadamente. Estas habitaciones estaban bloqueadas desde el interior con sistemas de sellado que solo podían haberse activado por alguien que se encontraba dentro de las cámaras cuando fueron cerradas. Los análisis de los sellos revelaron que estas clausuras se realizaron durante el reinado de Akenatón, el faraón hereje que intentó imponer el culto monoteísta a Atón. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que los sacerdotes de Hathor sellaron voluntariamente estas cámaras para proteger sus secretos más sagrados de la persecución religiosa que había desatado Akenatón. Cuando finalmente lograron abrir una de estas cámaras selladas, los arqueólogos encontraron los restos de 13 individuos sentados en círculo alrededor de una mesa de oro macizo. Los cuerpos estaban perfectamente momificados de forma natural por las condiciones específicas de la cámara, pero lo que perturbó a los investigadores fue descubrir que no habían muerto por causas violentas o enfermedades. Los análisis forenses sugirieron que estos individuos habían muerto simultáneamente en lo que parecía ser un ritual de muerte voluntaria. Sobre la mesa dorada se encontraron 13 copas de electrum, cada una conteniendo residuos de una mezcla de sustancias que incluía opio, mandrágora y otros componentes que los científicos aún están analizando. En el centro de la mesa había un papiro final, escrito en la escritura hierática más elegante jamás encontrada.
Este documento, conocido ahora como el Testamento de los 13, describía el ritual final de los últimos sacerdotes verdaderos de Hathor. Según este texto, habían elegido cruzar el velo final para convertirse en guardianes eternos del santuario desde el más allá. Lo más inquietante de este testamento es que incluye instrucciones específicas para futuros descubridores del santuario. Los sacerdotes habían previsto que, eventualmente, alguien encontraría su refugio secreto. Las instrucciones incluían advertencias sobre qué cámaras podían explorarse con seguridad y cuáles debían permanecer selladas para siempre. Una de estas advertencias menciona específicamente una séptima cámara que, según el testamento, contiene aquello que Hathor trajo desde las estrellas lejanas y que debe permanecer dormido hasta que las estrellas se alineen nuevamente como en los días de la primera dinastía. Los arqueólogos han localizado indicios de esta séptima cámara, pero siguiendo las advertencias del testamento, han decidido no abrirla hasta comprender mejor las implicaciones de sus hallazgos anteriores. Los estudios recientes de todos estos materiales han revelado conexiones sorprendentes entre el santuario de Hathor y otros sitios arqueológicos enigmáticos alrededor del mundo. Los símbolos no egipcios encontrados en las cámaras inferiores han aparecido también en ruinas de Mesopotamia, en templos prehistóricos de Malta y en petroglifos de América del Sur, sugiriendo una red de conocimiento antiguo mucho más amplia de lo que habíamos imaginado. Esta red de conexiones podría explicar cómo los antiguos egipcios obtuvieron cristales de regiones tan distantes como el Himalaya. Existen teorías alternativas, defendidas por investigadores independientes, que interpretan estos restos como evidencia de una civilización global prehistórica que compartía conocimientos astronómicos y rituales sagrados a través de vastas distancias. El santuario subterráneo de Hathor ha redefinido completamente nuestra comprensión del antiguo Egipto. No era solo una civilización aislada que floreció a orillas del Nilo, sino parte de una red global de conocimiento que se extendía mucho más allá de lo que los libros de historia nos habían contado. Mientras los arqueólogos continúan desentrañando los misterios de este lugar extraordinario, una verdad se vuelve cada vez más clara. Los antiguos sabían mucho más sobre el cosmos, la muerte y los misterios de la existencia de lo que hemos dado por sentado. Y en algún lugar bajo las arenas del desierto egipcio, esa séptima cámara permanece sellada, esperando. Los guardianes antiguos nos advirtieron que algunos secretos deben permanecer ocultos hasta que llegue el momento adecuado. La pregunta que ahora enfrentan los arqueólogos es si ese momento ha llegado ya, o si todavía debemos esperar a que las estrellas se alineen como en los días del primer faraón. En los últimos meses, los arqueólogos han comenzado a hacer públicos detalles que habían mantenido en reserva durante más de 2 años. La razón de este secretismo no tenía que ver con la ciencia, sino con algo mucho más inquietante: los fenómenos inexplicables que comenzaron a experimentar los equipos de trabajo poco después de abrir la séptima cámara. Contrariamente a las advertencias del Testamento de los 13, el equipo internacional de egiptólogos decidió proceder con la apertura de la última cámara sellada en enero de 2023. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que esta decisión cambió para siempre la naturaleza de la investigación. La séptima cámara no contenía tesoros ni estatuas. En su lugar, los investigadores encontraron algo que desafía toda lógica: un mapa tridimensional de la galaxia grabado en una esfera de cristal del tamaño de una pelota de fútbol. Este objeto flotaba literalmente en el centro de la habitación, suspendido sin ningún soporte visible, rotando lentamente sobre su propio eje. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios o los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que el cristal contiene más de 100.000 puntos luminosos que corresponden exactamente con estrellas y constelaciones visibles desde la Tierra. Pero lo verdaderamente perturbador es que también muestra sistemas estelares que solo hemos descubierto con telescopios espaciales modernos. El Dr. Mahmoud Hassan, director de las excavaciones, confesó en un informe filtrado que varios miembros de su equipo comenzaron a experimentar sueños idénticos después de entrar en la séptima cámara. En estos sueños, todos veían a una mujer con los rasgos de Hathor, que les mostraba imágenes del cielo nocturno tal como se veía hace 12.000 años. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que estos sueños compartidos incluían detalles astronómicos que ninguno de los arqueólogos conocía previamente. Cuando verificaron estas visiones oníricas con astrónomos profesionales, descubrieron que los cálculos sobre la posición de las estrellas en el pasado remoto eran matemáticamente correctos, pero los sueños eran solo el comienzo. Los instrumentos electromagnéticos comenzaron a fallar sistemáticamente cerca de la esfera de cristal. Las cámaras digitales capturaban imágenes que no correspondían con lo que los investigadores estaban viendo con sus propios ojos.
En las fotografías aparecían figuras humanas translúcidas realizando ceremonias alrededor de la esfera, aunque la habitación estuviera completamente vacía. El fenómeno más inquietante ocurrió cuando uno de los egiptólogos, el profesor Jean-Baptiste Moreau de la Sorbona, tocó accidentalmente la superficie del cristal. Según su propio testimonio, experimentó lo que describió como una descarga de conocimiento, que le permitió comprender instantáneamente el significado de todos los símbolos jeroglíficos encontrados en el santuario. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que Moreau desarrolló súbitamente la capacidad de leer textos egipcios que previamente habían resultado indescifrables para todo el equipo. Más perturbador aún, comenzó a escribir automáticamente en jeroglíficos perfectos, produciendo textos que narraban eventos de la historia egipcia que no aparecen en ningún registro conocido. Estos escritos automáticos revelaron detalles sorprendentes sobre la verdadera naturaleza del santuario de Hathor. Según estos textos, el complejo subterráneo no era realmente un templo, sino una especie de embajada o punto de contacto entre los antiguos egipcios y visitantes de otros sistemas estelares. La versión tradicional, recogida en textos antiguos y leyendas locales, cuenta que Hathor descendió del cielo en una barca solar, aunque científicamente todavía no hay consenso al respecto. Sin embargo, los nuevos documentos sugieren que esta barca solar podría haber sido algo completamente diferente a lo que los egiptólogos habían interpretado tradicionalmente. Los escritos automáticos de Moreau describían encuentros regulares entre los sacerdotes de Hathor y seres que venían de las estrellas cada 500 años. Estos visitantes compartían conocimientos avanzados de astronomía, matemáticas y medicina, pero a cambio exigían que los egipcios mantuvieran en secreto absoluto estos intercambios. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que el último de estos encuentros programados tuvo lugar durante el reinado de Cleopatra. Los textos mencionan que la famosa reina no solo era conocedora de estos contactos, sino que participaba activamente en los rituales de comunicación con los visitantes estelares. Esto explicaría muchas de las decisiones aparentemente inexplicables de Cleopatra, incluyendo su resistencia a Roma y su confianza en estrategias que parecían imposibles de ejecutar con la tecnología de la época. Los documentos sugieren que contaba con información privilegiada sobre eventos futuros proporcionada por estos visitantes cósmicos. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que el santuario fue sellado definitivamente después de la muerte de Cleopatra porque los sacerdotes sabían que el siguiente encuentro programado no tendría lugar hasta el siglo XXI. Específicamente hasta el año 2025, cuando ciertas constelaciones volverían a alinearse como en los tiempos de la primera dinastía. Las implicaciones de esta fecha son escalofriantes. Si los cálculos de los antiguos sacerdotes son correctos, faltan menos de 2 años para que se produzca el próximo contacto programado con estos visitantes estelares, y el santuario de Hathor podría ser el lugar designado para este encuentro. El gobierno egipcio ha clasificado oficialmente todos los hallazgos posteriores a la apertura de la séptima cámara. Sin embargo, fuentes no oficiales han filtrado información sobre eventos cada vez más extraños en el sitio arqueológico. Los trabajadores locales reportan luces inexplicables que emergen del desierto durante las noches de luna nueva, y varios testigos afirman haber visto la esfera de cristal brillar intensamente durante estas manifestaciones luminosas. Existen teorías alternativas, defendidas por investigadores independientes, que interpretan estos restos como evidencia de que los antiguos egipcios desarrollaron tecnologías que aún no comprendemos completamente. Estas teorías sugieren que la esfera de cristal podría ser algún tipo de computadora cuántica primitiva, capaz de almacenar y procesar información de maneras que desafían nuestra comprensión actual de la física. Pero tal vez la revelación más impactante vino cuando los científicos analizaron la composición de la esfera de cristal. Los resultados mostraron que el material no existía naturalmente en la Tierra. La estructura molecular del cristal contenía elementos que solo habían sido teorizados por los físicos cuánticos modernos, pero que nunca habían sido observados en la naturaleza. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que la esfera parece estar enviando algún tipo de señal hacia el espacio profundo. Los radiotelescopios han detectado pulsos electromagnéticos regulares emanando del santuario, siguiendo un patrón que coincide exactamente con la rotación de la esfera de cristal. Estos pulsos se dirigen hacia la constelación de Orión, específicamente hacia las estrellas del cinturón de Orión que los antiguos egipcios asociaban con Osiris, el esposo mitológico de Isis y padre de Horus. La precisión de esta señal sugiere que no se trata de una coincidencia, sino de una comunicación deliberada y dirigida.
El misterio se profundizó cuando astrónomos internacionales confirmaron que habían detectado señales de respuesta provenientes de la misma región del espacio. Estas señales comenzaron exactamente 3 meses después de la apertura de la séptima cámara, sugiriendo una conexión directa entre la activación del santuario y las comunicaciones interestelares. Lo que realmente perturba a la comunidad científica es que las señales de respuesta están llegando cada vez más frecuentemente. Lo que comenzó como un pulso mensual se ha convertido en comunicaciones semanales y en las últimas semanas las señales llegan diariamente. Los criptógrafos que trabajan para agencias gubernamentales han detectado patrones matemáticos complejos en estas comunicaciones. Aunque aún no han logrado descifrar completamente los mensajes, han identificado secuencias que parecen ser cuentas regresivas. Una cuenta regresiva que, según los cálculos preliminares, terminará exactamente el 21 de diciembre de 2025. Esta fecha coincide perturbadoramente con las predicciones encontradas en los textos automáticos del profesor Moreau. Según estos documentos, el solsticio de invierno de 2025 marcará el retorno de los navegantes dorados que vinieron en los días de Narmer, el primer faraón unificador de Egipto. Mientras tanto, en el santuario subterráneo, la esfera de cristal ha comenzado a mostrar nuevas imágenes. Ya no se limita a mapear las estrellas, sino que proyecta escenas de lo que parecen ser naves espaciales aproximándose al sistema solar. Los arqueólogos que han permanecido en el sitio describen estas visiones como hermosas pero aterradoras. La pregunta que ahora se hace toda la comunidad científica internacional no es si los antiguos egipcios tuvieron contacto con civilizaciones extraterrestres, sino cuándo regresarán estos visitantes. Y más importante aún, si la humanidad actual está preparada para este reencuentro que los sacerdotes de Hathor estuvieron esperando durante más de 2000 años. En las noches claras del desierto egipcio, la esfera de cristal brilla ahora con una intensidad que puede verse desde la superficie. Los lugareños han comenzado a reunirse nuevamente alrededor del sitio, cantando las mismas canciones que sus antepasados cantaban hace milenios. Como si algo ancestral en su memoria colectiva les dijera que el tiempo de la espera está llegando a su fin.